Bueno, continuando con nuestras actividades, en la actividad 8 en el proyecto pedagógico del aula, hemos querido hacer una intromisión y desarrollar una actividad a través de la cual podamos identificar y aplicar todo lo aprendido en el transcurso del semestre para la materia. Entonces, como hemos planteado en actividades anteriores, hemos pensado en para las personas con discapacidad auditiva, poderles transmitir algún conocimiento que les sea práctico, que les sea valioso y que de alguna manera rompa el eslabón de educación secundaria y primaria, que es donde ya se tiene, y se empiece a dar una educación técnica y, ¿por qué no, profesional? Entonces, pues, era sobre el supuesto, hicimos una inmersión en el tema, tratando de identificar cosas. Bueno, nuestro proyecto, lo primero que tenemos que tener es una exploración desde lo tangible, desde lo real, en lo cual podamos diseminar todo lo que quisiéramos transmitir sobre una realidad, sobre todo tener eso en cuenta. Antes de hacer esta revisión, pues primero para recordar, nosotros tenemos una hipoacusia leve, una hipoacusia moderada, una hipoacusia severa. Esto pues depende la cantidad de decibeles que necesitamos para lograr una audición. Normalmente la escala 0 está dando en el mínimo necesario para que el oído humano, que está a una frecuencia determinada, pueda percibir sonidos. La sordera profunda es cuando necesitamos más de 90 decibeles para que nosotros podamos escuchar. Esto es muy importante porque pues para poder hablar se necesita escuchar y dependiendo en qué momento se instaure la sordera, la hipoacusia leve, moderada, severa, o la sordera, que es la ausencia de la percepción auditiva, pues la persona va a tener dificultades para su hablar, dejando claridad de que pues sus otras áreas cerebrales podrían cumplir funciones importantes para el aprendizaje. En la exploración para poder desarrollar este tema, tomamos como documento maestro, documento fuente principal, el Observatorio de la Población Sorda Colombiana, el boletín número 52, que pues es reciente, no tiene más de un año, y esto se hace a través del Instituto Nacional para Sordos. Aquí el documento señala que para lograr la inclusión de la población con un déficit auditivo importante, discapacitado auditivo, por supuesto, tenemos tres pilares. Uno, que es la educación, que es pues nuestro tema en el cual queremos trabajar. Otro, que es la salud. Por supuesto, estas personas tienen programas de rehabilitación, implantes cocleares. Bueno, hay una cantidad de mecanismos con los cuales buscamos que puedan recuperarse. Y otro, que es la participación, una participación que sea real. Hablamos ya hasta el cansancio inclusivo, pero necesitamos es que sea real. Los tres forman un triángulo equilátero y los tres son los que logran que estas personas puedan tener un desarrollo humano significativo. Es lo que menciona el documento. Quisimos incluir esta gráfica como primera, donde se encuentran los rechazos de la población con discapacidad auditiva. Identificamos que ocurren en tres escenarios principalmente. Al momento de buscar trabajo, 39%. El momento que requieren servicios de salud, 38%, cosa que es paradójica, ¿no? Y el momento de trabajar, un 35%. Pues fíjense que las tres cosas están muy relacionadas con el trabajo y esto nos da pues un punto al considerar que una persona con discapacidad auditiva que tiene la posibilidad de trabajar, pues rompe inmediatamente esas barreras de no inclusión que le da la sociedad. Con respecto a qué hacen estas personas, o sea, cuál es su actividad económica, vemos que empleado al gobierno 6%, o sea, el Estado sí ha logrado pues trabajador independiente 9%, patrón empleador 2%, trabajadores en familia 9%, y casi el 50%, exactamente el 45%, o es desempleado o es estudiante. El otro pues nos queda a la imaginación, realmente no, el documento no nos es claro en ese otro que señala, pero vemos como hay un gran grupo de estas personas que
no pueden llegar al trabajo. Finalmente, en el desarrollo humano, digamos, coloquial, pues todas las personas debemos ser productivas para nuestra sociedad y esa es una barrera importante que tienen estas personas. Con respecto a su nivel de formación educativa, 24% primaria, secundaria 28%, la educación media vocacional, pues que corresponde a 11º grado de nuestro antiguo país, en 22%. Entonces era lo que era el referente que mencionábamos anteriormente. Fijémonos que la mayoría de las personas, o sea, en este momento, un 74% llegan hasta la educación secundaria y ahí se estancan. Ahí no hay algo que les permita seguir adelante. Si lo seguimos viendo, técnico 12%, tecnológico 4, 8%. O sea, digamos que si lo hacemos el contraste con la población general, sí están por debajo. ¿Pero por qué? Entonces, para hacer ese análisis, primero vemos cómo se identifican, cómo se comunican. Un 60% es con el lenguaje de señas. Un 60%. Castellano escrito, 22%. Castellano oral solamente 9%. Recordemos que la hipoacusia leve y moderada, severa, pues es difícil, la sordera pues es más difícil aún, pues tiene posibilidad de emitir sonidos y de esa manera lograr comunicarse. Entonces, no estamos por fuera de lo previsto, entonces debemos pues pensar en programas que tengan una inclusión de formación con lenguaje de señas, que es la mayoría de nuestra población, y con lenguaje escrito. Cuando se les pregunta si están interesados en estudiar, si están interesados en seguir su profesionalización, encontramos que un 33% no conoce oferta de cupos, o sea, no hay mercado. Los programas son muy costosos, un 13%, pero es la minoría. Otro 33% dice no hay servicio de interpretación. Entonces, si sumamos la posibilidad de interpretación más la oferta real del mercado, un 66% nos está indicando que por esa razón lo estudian. Pero es de notar que ellos sí quieren estudiar, ¿sí? Pues si no, pues contestarían en este no está interesado, que solamente representa un 4%. O sea, 96% de la población con discapacidad auditiva tiene deseos de estudiar. Bueno, con esta exploración y con este bagaje que pues, nos deja un panorama claro, vamos a pasar a la planeación. Realmente la planeación, lo que construimos en estas diapositivas, pues es una justificación, unos objetivos. La idea pues no es leer la diapositiva, la idea pues es comentarla más bien. Entonces, pensamos que desarrollar un programa de primeros auxilios a una persona con discapacidad le va a dar una ayuda en situaciones de emergencia. Es una población que es más vulnerable a incidentes y accidentes de gravedad frente a cualquier situación. Entonces, la idea es que la persona tuviera un conocimiento general de primeros auxilios frente a una hemorragia, frente a una fractura, frente a un trauma, frente a una posible dolor torácico, un infarto, y por lo menos identifique la situación y proteja, alerte y acompaña a una posible víctima. Entonces, esto va a generar una cadena de supervivencia desde la persona con discapacidad auditiva. Y esto le va a servir para sí como para su comunidad. Entonces, estamos logrando un objetivo de inclusión porque vamos a tener una persona con una discapacidad que sencillamente resulta con un plus frente a cualquier situación. Esto nos va a ayudar a que se minimicen riesgos, se minimicen consecuencias y nos va a ayudar a prevenir secuelas que pueden ser a mediano o largo plazo pues irreparables. Estos conocimientos en primeros auxilios pues no son solamente teóricos, solamente prácticos. El estudiante con discapacidad auditiva debe tener un conocimiento del saber, del hacer, del saber hacer. A veces no hacer también es una buena idea, es una buena decisión. Y le generaría el plus que ya mencionamos. Todo se tiene que estructurar a través de un currículo de primeros auxilios, dejando clases para cada tema específico, dejando una sesión práctica para cada tema específico, y con el reto de lograr incorporar en el lenguaje de señas o en el lenguaje escrito cada clase.
Esto pues sería un poco complejo, pero insisto, no es imposible, solamente es buscar la palabra sinónima. Y el lenguaje técnico se construye desde el básico, entonces de pronto podemos desde lo básico generar un lenguaje técnico que sea pertinente para los estudiantes. En la ejecución, como ya lo mencioné, pues se maneja un componente teórico, necesitamos pues un intérprete, nada que hacer, ya vemos que la población más de un 60% se comunica con señas exclusivamente, entonces necesitamos un intérprete y este sería nuestro primer estudiante, o, no, o mejor, el docente que tiene habilidades en primeros auxilios debe aprender lenguaje de señas para que pueda dar estas clases. En la ejecución, pues, buscaríamos centros, convenios con universidades, convenios con Secretaría de Integración. Habría que buscar el enlace. Hay 5 asociaciones en Bogotá. Concretamente, el piloto yo pienso que sería Bogotá porque es donde más se concentra la población. Y una vez tengamos el docente que debe tener habilidades señas más ser teacher de primeros auxilios, pues debe poderlo transmitir a sus estudiantes. No hay otra manera, como lo podemos ver, el lenguaje de señas sería la forma de hacerlo. Ni habilidades prácticas, entonces se debe hacer, como ya lo mencioné, pues detrás de cada sesión programada, pues una sesión práctica en la cual el estudiante pues logre sus habilidades del hacer y pueda identificar su saber hacer. Bueno, como diapositiva final en la evaluación, pues tratando de ser muy concreto, debemos mencionar primero que podemos hacer un grupo comparativo. Esto sería pues un estudio en el cual podamos publicar las diferencias de las personas que tomaron el curso frente a las que no lo tomaron, si hubo mayor inclusión laboral, por ejemplo, sería muy interesante verlo, si la persona tiene índices de satisfacción personal más altos, si le sirvió en algún momento de su vida, seríamos la transabilidad en el tiempo, y detrás de este conocimiento pues viene muy inmersa la inclusión como es el objetivo del curso como tal. Hay que hacer una encuesta de satisfacción al terminar el curso. Esta pues está dirigida tanto a docentes como estudiantes. Generar una retroalimentación que permita ver pues a través de un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, qué fue lo bueno, qué fue lo feo, qué fue lo bonito del curso. Pensar en una actividad de simulacro grande como actividad, hacer un simulacro frente a una emergencia grande para ponerlos en estrés y poder ver si el curso realmente fue eficaz en su objetivo primario. Y un punto adicional para la evaluación, podríamos citar un observatorio a través de consultores desde entidades ojalá gubernamentales como la Secretaría de Salud, como las mismas asociaciones de sordos, Ministerio de Trabajo, bueno, en fin, empresarios, para que ellos puedan mirar dentro de sus empleados una persona con discapacidad auditiva que tiene conocimientos en primeros auxilios. Bueno, este sería pues nuestro diseño pedagógico. Mm, más que una idea que esté en marcha, pues algo de factibilidad y pues dejamos como cierre la materia. Muchas gracias compañeros, muchas gracias profesora.